Buen día para todos, mi nombre es Marlon Fabián Apache Franco, pertenezco a la Universidad de la Amazonía, a la Facultad de Ciencias Básicas, al programa de Química. En esta ocasión vengo a exponerles sobre la propuesta de investigación para el curso de Metodología de Investigación 1, que tiene como título Implementación de cascarillas de arroz y cuesco de coco para la producción de carbón activado, seguido de la modificación superficial con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, para ser empleado en absorción de glifosato presente en el suelo y agua. A manera de contenido tenemos primero el planteamiento de problema y pregunta de investigación, seguido del objetivo general y específicos, justificación, marco teórico, marco conceptual o antecedentes, metodología, cronograma de actividades, presupuesto y bibliografías. Para empezar debemos saber de que el glifosato es el ingrediente activo de más de 750 herbicidas que mata eficaz indiscriminadamente todo tipo de plantas al bloquear una enzima esencial para su crecimiento. Este tiene la capacidad de trasladarse del tejido vegetal hacia el suelo e incrementa su persistencia de 2 a 6 veces en los suelos en los que pueden existir restos de plantas a los que previamente se le ha aplicado estos herbicidas. El glifosato, a pesar de todas esas consecuencias en suelos y ecosistemas acuáticos, es el herbicida más usado popularmente en todo el mundo. Su uso se incrementó en un 1500% a partir de 1996 con la comercialización y siembra de maíz, algodón y soya genéticamente modificados, tolerantes al glifosato. Actualmente, del 50% de uso global de glifosato, se aplica en agricultura de cultivos transgénicos debido a diversos usos de este herbicida. Estudios muestran que el glifosato es nocivo para el organismo humano, ya que su toxicidad en células humanas placentarias puede alterar la estructura del ADN en otro tipo de células como las mamíferos, también puede provocar toxicidad en las células humanas, así como provocar muerte celular del hígado, enfermedades respiratorias y cancerígenas. En Colombia, dado el aumento de la población y de la demanda en la industria de alimentos, ha reflejado un incremento considerable en la producción agrícola, situación que ha llevado a la extensión en las zonas de siembra de productos para el consumo humano y animal. Esta circunstancia ha llevado al pequeño y gran productor a acudir a un mayor uso de fungicidas, insecticidas, herbicidas, que según la experiencia y la costumbre de los mismos, les permite en un alto porcentaje garantizar dichos cultivos para obtener una mejor producción de la agricultura. Para esto se ha investigado la absorción del glifosato en diversos materiales. Entre estos destacan los carbones activados, entre ellos los carbones activados de papel reciclado, cuya capacidad máxima de absorción fue de 48,4 miligramos sobre gramos a un pH de 5. La implementación de esta técnica con la utilización del carbón activado a partir de cascarilla de arroz y cuesco de coco muestra ciertas características positivas, como la absorción a rangos de pH altamente básicos y ácidos, no solamente a un 5, lo cual favorece el manejo de la misma en diferentes tipos de suelos y aguas, de igual manera a diferentes tamaños de poro, ya que aumentará la capacidad de absorción. Según el DANE, las siembras más significativas de arroz se centraron en el departamento del Tolima y las de coco en Nariño, debido a esta producción de coco y arroz en estos departamentos se pretende dar un valor agregado a las cascarillas de arroz y al cuesco de coco, que representan el 20 y el 10% respectivamente del producto total. Ante esta problemática, nuestra propuesta de investigación consiste en sintetizar carbono activado a partir de residuos orgánicos como cascarilla de arroz y cuesco de coco. Luego se procederá a modificar estos carbones activados con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para mejorar aún más su porosidad superficial. Entonces, donde se implementa estos residuos orgánicos, cascarilla de arroz y cuesco de coco, por sus características de composición únicas, un fácil acceso y el bajo costo. Esto además generará un valor agregado a estos residuos
y ayudará a disminuir la contaminación en los departamentos altamente afectados por el glifosato y sus derivados, especialmente pues en el departamento de Nariño, puesto que estadísticamente este es el más afectado en todo el país. Cabe resaltar que estos derivados del glifosato traen consecuencias en la salud, como repetí anteriormente, y en los seres vivos, tales como enfermedades respiratorias, cancerígenas, y además pues contribuye al daño del medio ambiente en general. Bueno, pues ante todo esto surge la pregunta: ¿qué tan eficaz será el carbón activado producido por residuos orgánicos de coco y arroz, seguido de su modificación superficial con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para la absorción del glifosato en los suelos y aguas contaminadas del departamento de Nariño? Bueno, pues para llevar a cabo nuestra propuesta nos trazamos un objetivo general y algunos específicos. Bueno, primero pues tenemos que el objetivo principal es determinar la capacidad del carbón activado producido a partir de cascarilla de arroz y cuesco de coco, modificado superficialmente con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para la absorción de glifosato y sus derivados en aguas y suelos contaminados. Como objetivos más específicos tenemos que implementar una síntesis simple para la producción del carbón activado de origen orgánico. Otro es seleccionar un método de modificación superficial del carbón activado orgánico para mejorar su efectividad de absorción. Otro es demostrar la efectividad del carbón activado modificado superficialmente para la absorción del glifosato. Y por último tenemos que crear un valor agregado a estos residuos generados en los departamentos del Tolima y Nariño. Bueno, nuestra propuesta de investigación pues es muy importante porque genera un interés en el ámbito económico, social y ambiental, puesto que este carbón activado modificado, al ser un absorbente producido a partir de residuos orgánicos económicos, pues será de fácil acceso por parte del grande y el pequeño agricultor. Entonces, de esta manera pues se llevará a cabo una descontaminación de los suelos y aguas contaminadas por glifosato en el departamento de Nariño, entonces facilitando así la delimitación del proyecto y poder medir sus resultados para luego implementar esa estrategia a diferentes zonas del país que se encuentren contaminadas por este mismo. Entonces, pues de esta manera se busca implementar este carbón activado modificado en una visión futura en los demás países afectados del mundo, puesto que esta problemática de contaminación por parte del glifosato no se presenta únicamente en Colombia, sino que en un gran número de países. Bueno, para comprender de una mejor manera la propuesta de investigación, debemos profundizar algunos conceptos. Uno de ellos pues es carbón activado, que como sabemos es una adaptación del carbón para elevar su capacidad de absorción. La estructura de sus poros depende de la fuente de materia prima, de los macroporos, los cuales contribuyen muy poco en la superficie total, pero pues nos sirven de vía de acceso al otro sistema denotado como el sistema de microporos, que es el que nos interesa. Generalmente pues el carbón activado que se produce tiene áreas superficiales menores a 1000 metros cuadrados sobre gramos. Sin embargo, en diversos estudios pues se ha preparado el carbón activado usando métodos que involucran hidróxido de potasio con áreas superficiales de 2696 en el caso de las cascarillas de arroz y 2451 en el caso del cuesco de coco. En el caso de las materias primas tenemos que por cuestiones de costo y disponibilidad, pues los desechos vegetales son preferidos como fuentes para elaborar carbón activado. Esos deben tener una resistencia y dureza adecuada como para no reducir su tamaño durante su manejo, entonces buscando no afectar o contaminar el proceso en el cual está siendo utilizado. Entre esos precursores más importantes o mejores características tenemos pues el que vamos a utilizar, que es la cascarilla de arroz, la cual es un material duro que protege los granos de arroz. Este material se usa como fertilizante, material en la fabricación de bloques de concreto, alimento para mascotas, etc. Entonces la cascarilla pues es insoluble en agua, resistente en desgaste y leñosa debido a su alto contenido pues de sílice y lignina. Por la parte del cuesco de coco tenemos que la parte más fuerte de la estructura que cubre y protege la fruta.
Esta se utiliza para hacer artesanías, fertilizantes y carbón activado, entre otras aplicaciones. Pues un estudio nos muestra que se necesitan aproximadamente 4 kilogramos de cuesco de coco para producir 1 kilogramo de carbón activado. Entonces, que se caracteriza por tener una gran cantidad de micro a mesoporos, que se encuentran entre 30 y 50 nanómetros, adecuados pues para eliminación de moléculas pequeñas. Por todas estas características y estos precursores a ser de fácil acceso, pues en las regiones antes mencionadas, que es Nariño y Tolima principalmente, pues se va a utilizar para la generación de carbón activado y luego pues su posterior modificación. Y bueno, ya para la parte de activación de estos carbones tenemos la activación física y la activación química. En la activación física pues es un proceso en el cual el material se carboniza para aumentar la tensión superficial molecular, manteniendo una estructura de microporos la mejor desarrollada posible. Luego pues es necesario un segundo tratamiento térmico denominado activación, donde se usan agentes gasificantes para promover los cambios iónicos y energéticos en las estructuras del carbón. Tenemos también la activación química, que es un proceso en el que se carboniza primero que se carboniza y la activación pues sucede en una sola etapa. Entonces la materia prima pues es impregnada con agentes químicos como ácido fosfórico, hidróxido de potasio y de sodio, y luego se lleva a cabo una descomposición térmica. Bueno, para complementar la propuesta de investigación pues se utilizaron algunos artículos como antecedentes, entre los cuales pues cabe mencionar los siguientes. Uno de ellos fue la evaluación de rendimiento del carbón activado en polvo para eliminar 28 tipos de antibióticos del agua, realizados por Simbo Shah y colaboradores. A manera de aporte, pues este nos confirma la utilización del carbón activado en nuestra propuesta de investigación, puesto que el óptimo desempeño del mismo, junto con su estructura porosa y características únicas, pues dará grandes resultados para la absorción del glifosato en aguas y suelos. Otro artículo fue titula como características texturales de los carbones activados derivados del bambú tabac fabricados mediante activación química con H3PO4 o ácido fosfórico, realizado por Dewar y colaboradores. Pues a manera de aporte este nos confirma que la activación química del carbón activado pues es viable para implementar a nuestra propuesta de investigación, puesto que es tener una cantidad de microporos únicos con volúmenes de poros totales con un radio menor de 979,72 astro. Otro muy importante, otro artículo fue titula como modificaciones de la superficie del carbón activado mediante tratamientos con ácido nítrico, peróxido de hidrógeno y peroxisulfato de amonio, realizado por C. Moreno Castilla y colaboradores. Pues a manera de aporte se nos señala la viabilidad de las modificaciones del carbón activado orgánico. Entonces en el caso de nuestra propuesta pues se busca modificar el carbón activado orgánico a partir de cascarillarros y pues cuesco de coco con reactivos químicos de fácil acceso como ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para la posterior aplicación en la absorción de glifosato y sus principales derivados como es el AMPA en suelos y aguas del departamento de Nariño. Por último, tenemos que el artículo que titula como investigación del tratamiento con ácido nítrico del carbón activado para mejorar la eliminación del mercurio acuoso. Entonces en esta investigación, pues a manera de aporte, nos corrobora la implementación de los reactivos, en este caso pues ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para la modificación superficial de los carbones activados, ya que en esta investigación lo utilizaron y se obtuvieron muy buenos resultados. Bueno, ya para la parte de metodología tenemos como primer paso la colecta de materiales, donde se procederá a recolectar la cascarilla de arroz en las zonas de siembra e industria en los departamentos del Tolima, puesto que según el DANE, pues este está categorizado como el principal producto de arroz en Colombia. El cuesco de coco de igual manera se recolectará en el principal punto agroindustrial ubicado en el departamento de Nariño,
que de igual manera se ha categorizado por ser el principal contribuyente a la producción nacional de este fruto en Colombia. Con esto lo que se busca es mitigar los gastos económicos, puesto que contaremos con suministro de materia prima para la producción del carbón activado modificado de primera mano. El siguiente paso es la preparación previa de las cascarillas de arroz y cuesco de coco. Entonces, pues en este paso se retirarán las impurezas grandes, como la fibra adherida al cuesco de coco u otras adquiridas por la cascarilla de arroz. Luego se realizará un lavado a las dos muestras orgánicas industriales para eliminar la suciedad adquirida. Entonces se secarán al sol y se almacenarán hasta su posterior uso. Luego se realizará un proceso de molienda para el cuesco de coco, por lo cual se usará un molino forrajero dada la dureza de este material. La siguiente etapa o el siguiente proceso es el muestreo. Entonces, para elaborar carbón activado se definirán dos precursores. Entonces, primero la cascarilla de arroz proveniente de la empresa Arroz Flor Huila y Roa, ubicadas en el Tolima. El cuesco de coco de la empresa Cindy Coco LTA y Surtrópica S.A., ubicadas en Nariño. Para obtener una muestra representativa pues, de esos precursores, el material almacenado se homogeneizará, se apilará y se realizarán cuarteos sucesivos hasta obtener las cantidades y muestras suficientes requeridas en todos los ensayos. Siguiente a este paso tenemos el paso de la preparación de carbones activados. Entonces pues se preparan los carbones activados a partir de cuesco de coco y cascarilla de arroz en un reactor tipo banco. Se introducirán 1000 gramos de ambos compuestos con un tamaño de partículas inferiores a 1 centímetro cúbico. El carbonizado del cuesco se realizará por 240 minutos a 873 Kelvin mediante una rampa de 10 Kelvin sobre minuto en un flujo de nitrógeno de 150 mililitros sobre minuto. Pues a continuación se llevará a cabo el proceso de activación por 90 minutos a 1173 Kelvin, empleando una rampa de igual manera de 10 Kelvin sobre minuto y un flujo de dióxido de carbono de 150 mililitros sobre minutos. Una vez pasado pues los 90 minutos se suspenderá el flujo de dióxido de carbono y pues se dejará enfriar hasta temperatura ambiente con un flujo de nitrógeno de 50 mililitros sobre minutos. Luego se llevará la totalidad de la muestra con ayuda de un molino de bolas al tamaño de partículas inferiores a 600 micrómetros. Bueno, para el paso de modificación superficial con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno de carbones activados, pues tenemos que para la posterior modificación con ácido nítrico se utilizará una muestra de carbón activado producido a partir de cuesco de coco y otra obtenida a partir de la cascarilla de arroz por la metodología anterior descrita o por el paso anterior. Entonces los carbones activados pues serán secados durante 24 horas en un horno a 383 Kelvin. Entonces 80 gramos de cada uno de los carbones activados secos se sumergirán en 2 litros de ácido nítrico a 65% grado analítico y se calentarán a 313 Kelvin. Una vez se alcance pues la temperatura se mantendrá en agitación a 400 revoluciones por minuto con un agitador magnético por 60 minutos. Pasado el tiempo se filtrarán y se lavarán con abundante agua destilada hasta obtener un valor de pH estable. Ya para la modificación superficial con peróxido de hidrógeno, pues de igual manera se empleará una muestra de ambos carbones activados producidos pues a partir de cuesco de coco y cascarilla de arroz, pues estas serán previamente secadas en un horno a 383 Kelvin y de igual manera 80 gramos de cada una de las muestras serán sumergidas en 2 litros de peróxido de hidrógeno al 30% en peso. Entonces se implementará un agitador magnético a 400 revoluciones por minuto por 12 horas a temperatura ambiente. Pues pasado el tiempo se filtrarán con agua destilada y luego se realizarán múltiples lavados hasta obtener un pH constante. Ya por último se procede a hacer la caracterización de los carbones orgánicos modificados y no modificados. Entonces pues esos carbones activados orgánicos modificados y no modificados se caracterizarán por las técnicas de vibración de rayos X
pues para señalar algunos comportamientos característicos de materiales carbonosos y diferenciarlos, y de igual manera se utilizará la técnica de espectroscopía Raman, puesto que es apropiada y relevante para caracterizar el grado de cristalizidad de los materiales carbonosos. También se utilizará la técnica de DIRF-FTS, que se utilizará para proporcionar información sobre las estructuras químicas de las superficies de los carbones activados, tanto modificados como no modificados, también para señalar las diferencias. Bueno, en el cronograma de actividades tenemos principalmente 7 etapas. En la primera etapa tenemos la colecta de materiales, que se pronostica tardar 2 semanas. En la segunda, la preparación previa de la cascarilla de arroz y cuesco de coco, tardaríamos otra semana. En la tercera etapa, que es el muestreo, de igual manera otra semana. En la cuarta etapa, que es la síntesis de carbono activado, otra semana. En la quinta, que es la modificación superficial con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno del carbono activado, tardaríamos otra semana. En la etapa 6, que sería la caracterización de los carbones orgánicos, modificados y no modificados, tardaremos otra semana, para un total de 7 semanas. El informe la redacción del documento final se viene realizando desde la semana 1 hasta la semana 9. Entonces, la totalidad de nuestro proyecto en tiempo serían 9 semanas. Ya para la parte de presupuesto, tenemos que en transporte, es decir, que el transporte hasta los departamentos del Tolima y Nariño para la recolección de las muestras orgánicas tiene un presupuesto de 1.000.000 de pesos. En la estadía, que sería el alojamiento en lugares de recolección, sería aproximadamente 900.000 pesos. En el alquiler de los equipos reactivos y laboratorio, que se utilizan para la preparación y caracterización de los carbones activados, tiene un costo, pues ya que son 3 semanas, tiene un costo de 3.600.000 aproximadamente, y un extra por si hay algún gasto imprevisto, que designamos 500.000 pesos, para un total de presupuesto del proyecto de 6.000.000 de pesos. Estas ya son las referencias que utilizamos. Muchas gracias.